vamos a escuchar la exposición de Jorge. Va a haber un video previamente, ¿no? No, Alejandro, sería tan amable de sacar el video. Gracias. Los voluntarios de Integridad hemos lanzado una nueva iniciativa ciudadana. Buscaremos evitar una crisis política ante una eventual vacancia presidencial. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, ha dicho que renunciaría si el Congreso vacara al presidente. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. El artículo 115 de la Constitución dice que en ausencia permanente del presidente y sus vicepresidentes se convoca de inmediato a elecciones, pero no dice de qué tipo. Para muchos de nosotros es claro que las elecciones deben ser solo presidenciales, pero algunos opinan que deben ser generales. No existe norma expresa que regule este tema y es extremadamente importante hacerlo a la brevedad. Debemos asegurarle al país que ante la ausencia permanente del presidente y sus vicepresidentes, el Congreso convocará elecciones presidenciales de inmediato. Para ello, hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que propone aclarar estas dudas y evitar así interpretaciones equivocadas. De esta manera, todos tendríamos certeza de lo que ocurriría ante una eventual convocatoria de elecciones en caso de vacancia. Hoy no la tenemos. Además, los congresistas podrían votar a conciencia un eventual pedido de vacancia con claridad y sin ningún tipo de vacilaciones. No podemos permitir interpretaciones equivocadas en momentos de incertidumbre y alta tensión para el país. Para lograr la aprobación de este proyecto necesitamos de tu apoyo. Ingresa a integridadporelperú.com, ubica esta iniciativa y únete a ella. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias Pepe por la invitación, gracias Marisol también por acompañarnos. Quiero hablarles un poquito de esta iniciativa, pero quiero antes empezar haciendo un vínculo con el artículo que has leído tú, Pepe, y con la descripción que nos ha dado Marisol del estado de fallido y de la ausencia de líderes en el país que puedan ayudarnos a resolver los problemas, no en un corto plazo, sino en un mediano y largo plazo. Yo creo que el artículo que leíste, Pepe, refleja el sentir de una enorme mayoría de peruanos, ¿no? Pareciera un artículo escrito con el hígado, con rabia, ¿no? Con molestia, pero la verdad es que desde que empezó este gobierno estamos acostumbrados a tener el hígado en la mano, porque es indignante las cosas que pasan al día a día en la política y que hace este gobierno. Y si bien es cierto, es un sentir que probablemente tuvo el 50% de la población desde el inicio del gobierno, se ha ido incrementando, ¿no? Y ha ido pasando probablemente a un 60% y hoy hasta un 70% de desaprobación, que probablemente sienta lo mismo que siente el autor del artículo. Y creo que de alguna manera tenemos que hacer algo. Creo que la razón por la cual tenemos un Estado fallido al que se refería Marisol es por la falta de involucramiento que hemos tenido los peruanos durante tanto tiempo y que seguimos teniendo. La razón por la cual hemos llegado a esta crisis política y esta crisis social, que no es nueva, que nos ha acompañado durante tantos años, es nuestra falta de involucramiento. Nos hemos preocupado durante mucho tiempo en resolver problemas personales. Las empresas se abocan en resolver sus problemas empresariales y no nos estamos fijando en resolver los problemas del país y de la gobernabilidad. Estamos mirando a un lado. Tenemos un sesgo negativo con todo lo que tiene que ver con la política, un sesgo negativo con los partidos políticos. Nos asquea y por eso preferimos alejarnos. Y esa no es la solución. La solución no puede ser mirar a otro lado, la solución no puede ser alejarse de la política, porque terminamos siendo gobernados por gente muy poco preparada. Desde esta perspectiva es que nace el movimiento Integridad. Nosotros decimos, basta ya de mirar a otro lado, tenemos que empezar a involucrarnos e interesarnos por los asuntos públicos. Y no podemos hacerlo de manera abstracta y general, tenemos que empezar
a involucrar a la población en asuntos concretos, en causas con las que la gente se siente identificada. Y es así que nosotros lanzamos la primera iniciativa que tenía por objeto evitar un problema de muy corto plazo. Era tratar de apagar un incendio, ¿no? Acabar con una emergencia que buscaba crear una nueva constitución por gente promovida por personas vinculadas a actividades terroristas y condenadas por corrupción. Eso era inaceptable y no lo podíamos permitir. Entonces dijimos, vamos a ver de qué manera logramos frenar esto. Elaboramos un proyecto de ley, le dijimos a la ciudadanía, ayúdanos a impulsarlo, porque es la manera de frenar la Asamblea Constituyente, y logramos que 17.000 peruanos se unieran a esta iniciativa. Y fuimos a tocarle la puerta a los congresistas, que al comienzo no veían esto como una vía productiva ni viable, y poco a poco se fueron convenciendo. Poco a poco la bola de nieve empezó a crecer y fue jalando más adeptos, y terminó por presentarse en el Congreso y por aprobarse. Y hoy, gracias a eso, tenemos la solución a ese problema. Ya no va a haber una Asamblea Constituyente. Este caso de éxito, que yo creo que es un reflejo de lo que puede hacer la gente unida al poder político, tenemos que repetirlo en otras iniciativas, en muchas otras iniciativas. Esta iniciativa que hemos presentado al comienzo de esta presentación es sumamente importante, tan importante como la de la Asamblea Constituyente, porque es la única manera de remediar los defectos que tiene la democracia. La democracia está muy lejos de ser un sistema perfecto. Es lo menos malo que hay, pero no es perfecto. La democracia tiene defectos, tiene falencias. Y que el presidente que tenemos hoy esté sentado en Palacio es un reflejo de esas falencias. Pero en la democracia tiene sistemas para corregir esas falencias. Si llega alguien inmoral, incapaz de gobernar, la democracia en sí misma tiene sistemas para corregirse. La vacancia presidencial es una de ellas. Pero para que esta vacancia presidencial se dé, se necesitan que 3 factores se alineen, que hayan 3 aspectos que estén concatenados y que se produzca conjuntamente el entorno propicio para que esa vacancia pueda germinar. El primero es el aspecto legal, el segundo es el aspecto político y el tercero es el aspecto social. Esta iniciativa está orientada a brindar una solución en el aspecto legal, porque hoy no existe claridad de qué cosa es lo que pasa después de una vacancia. Si la vicepresidenta se va, como ha dicho que se iría, o si resulta destituida por una acusación constitucional por tener 2 puestos de trabajo en el Estado e incumplir una norma constitucional, como lo viene haciendo, porque es ministra de Estado y es funcionaria de la Unión, o si eventualmente la vacaran también por incapacidad moral, entonces no queda claro, porque la Constitución no establece con claridad qué pasa. Entonces tenemos que corregir ese defecto legal, esa deficiencia en las normas, para que todos tengamos la certeza de qué cosa es lo que va a ocurrir ante un pedido de vacancia. Y que los congresistas tengan la certidumbre, la seguridad, de que si votan por una vacancia y no hay vicepresidente, el mandato parlamentario no se va a terminar, que los congresistas se van a quedar terminando su gestión hasta el 2026 y que lo que se convoca... Sí, ¿me oyes? Creo que perdí comunicación. Sí. Ya, entonces continúo, lo siento. Es el presidente quien tiene la incapacidad moral, es él quien tiene que irse. La Constitución es muy clara al decir que el mandato parlamentario solamente puede ser revocado ante un supuesto de disolución del Congreso. No hay otro supuesto de revocación del mandato parlamentario. Así que si se produce una vacancia, entonces lo que corresponde, y no hay un vicepresidente, lo que corresponde es llamar a elecciones presidenciales. Pero hay gente que no opina igual y se ha presentado una discrepancia que genera una duda, y esa duda hay que aclarar. Entonces, nuestra propuesta está orientada a resolver esa duda.
Y si alguien considera que estamos equivocados, entonces tiene todo el derecho de llevarlo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional se va a pronunciar y va a zanjar de una vez por todas esta duda. Pero esa discusión no puede darse en el marco de un clima de vacancia donde hay una crisis política y un momento de tensión muy agudo en el país. Tiene que darse antes, tiene que darse ahora, y que cuando se presente las normas estén claras. Una vez aclarado ese panorama, el ambiente político determinará si es que existen los votos o no y las razones suficientes o no para que haya una vacancia. Yo creo que el presidente se ha encargado de dar todos los elementos necesarios para demostrar que no tiene la capacidad ni la preparación para gobernar, ni técnica ni moral, ¿no? Él ha reconocido que no está preparado para gobernar. Y hay este dicho que todo el mundo conoce, que el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un puesto para el que no está preparado. Si el señor presidente no está preparado para gobernar, ni siquiera puede cobrar el sueldo por el cual está aprendiendo a hacerlo. Entonces, solamente haber reconocido estos hechos, por lo que le agradecemos su sinceridad, es un supuesto suficiente para que el Congreso pueda tener elementos suficientes para vacarlo. Lo único que le falta son los votos. Con eso tienes el factor legal y el factor político resuelto. Te falta el factor social. La gente, la calle, la sociedad, la opinión pública tiene que acompañar esta decisión política. Esta decisión política no se puede dar en un ambiente donde la gente no está dispuesta a hacerlo. Y esta opinión de la gente negativa del presidente, esta pérdida de popularidad, ha ido creciendo en el tiempo y va a seguir creciendo. Haber tenido 3 gabinetes en 6 meses es nefasto para el país. No hay ningún cambio posible que se pueda dar si hay un cambio de líderes en tan corto tiempo. Y este gabinete es más de lo mismo. Este gabinete no va a durar 2 meses. A duras penas aguantará 1 y vamos a tener un cuarto gabinete. Y esto desgasta muchísimo a la imagen presidencial y al gobierno. El lado negativo es que al país le cuesta mucho. El lado negativo es que el país tiene malos gobernantes, no estamos resolviendo los problemas de educación, de salud, de pobreza, estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Es el lado negativo, pero es lo que nos hemos ganado por elegir a este gobernante. El lado positivo de la elección de estos ministros es que demuestra quién es Pedro Castillo, que no tiene la capacidad de convocar a un gabinete de gente preparada para gobernar. Y no la va a tener. No la va a tener porque el señor no está preparado. Entonces, si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de una manera distinta. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Si seguimos nombrando ministros mediocres, esos ministros se van a terminar yendo de sus carteras cada vez en más corto plazo. Eso va a generar un desgaste y la calle poco a poco va a ir ese sentimiento expresado también en ese artículo, va a ir interiorizándose dentro de más y más gente y un escenario de vacancia va a fluir con mucho más facilidad. Yo creo que es cuestión de tiempo. De no mucho, y creo también que es la única salida viable que tiene el país para poder prescindir de un gobierno no preparado para liderarnos. Creo que esta iniciativa ayuda muchísimo a eso. Creo que tenemos que involucrarnos. La idea del Movimiento Integridad es facilitar el involucramiento de las personas. Yo quiero invitar a los que nos están escuchando a que se unan a esta iniciativa, que ingresen a integridadporelperú.com, ubiquen la iniciativa Sin Sombrero y se unan a ella. Solamente tienen que poner su nombre y su DNI. ¿Qué cosa nos va a permitir hacer esto? Lo mismo que hicimos con el proyecto de la Asamblea Constituyente. Tocarle la puerta a los congresistas y decirle, no te estamos tocando la puerta a 3 personas,
estamos tocando la puerta a 20.000 peruanos o 100.000 peruanos que queremos que apruebes esta norma en el Congreso, que va a facilitar el camino de una eventual vacancia y que nos va a dar la certidumbre de qué cosa es lo que ocurre ante la ausencia de un presidente y un vicepresidente. Eso es, Pepe, lo que tenía que decirles. Te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad y como Marisol, encantado de resolver cualquier pregunta. Felicitar también a Jorge por los voluntarios, por integridad, que viene trabajando y luchando y han hecho cosas muy importantes. Hay que apoyarlo como debemos hacer para que esto sea beneficioso para el Perú. Y hasta luego. Gracias.